Muy buenos días a todos y a todas. Estamos realmente muy contentos de dar inicio al ciclo de conversaciones virtuales sobre dirección orquestal, un espacio de conversación y de reflexión que hemos construido de manera conjunta entre la Fundación Bolívar da Vivienda y su gran proyecto, la Filarmónica Joven de Colombia y la Fundación Nacional Batuta. Estamos seguros que estas discusiones y reflexiones van a ser de gran importancia en el ámbito del tema de la cultura, de las artes y en particular de la música sinfónica. Y por eso quiero agradecer de manera muy especial a los directores de orquesta que están invitados a esta primera sesión, que son los maestros Felipe Aguirre, Cecilia Espinosa, Adrián Chamorro y Dante Anzolini, y a nuestro moderador, el maestro Carlos Andrés Botero, por haber aceptado esta invitación y por su disposición a compartir con todos nosotros sobre sus percepciones en términos de la dirección orquestal y aspectos relacionados con su vida profesional y el recorrido que tienen en el ámbito de la música. Esperamos que este espacio de aprendizaje sea también un espacio de goce, de disfrute y de inspiración para todos los que nos acompañan a través de las redes y de estos nuevos medios virtuales de comunicación y de conexión. Los invito a participar en todas las sesiones que vamos a organizar desde hoy y hasta diciembre y que van a tener lugar una vez al mes. Y que como hoy pues buscan reunir a grandes directores orquestales de Colombia y de América Latina alrededor de algunos temas que hemos decidido conjuntamente entre la Fundación Bolívar da Vivienda y la Fundación Nacional Batuta, que tienen que ver con el tema del director y la obra, eso que hay detrás de ese papel de la escritura de la música y la relación de las personas que tienen a su cargo la conducción, digamos, en la interpretación de las distintas versiones de un creador, de un compositor. Otro tema será la vida del director de orquesta, cómo es éticamente la construcción de un camino alrededor de esta relación apasionante entre la dirección orquestal y el manejo de las orquestas sinfónicas y los grupos orquestales de distinta naturaleza en el mundo. El tema del papel de las directoras de orquesta, las mujeres de orquesta en América Latina y su relación con ese también ejercicio de poder que se produce en el manejo directivo, en la conducción de las orquestas. El tema del director de orquesta como líder, cuál es el papel que juega un director de orquesta alrededor de los liderazgos en el ámbito de la cultura, en el ámbito del patrimonio musical, en el ámbito del hacer de la música. Y finalmente vamos a hacer también un conversatorio sobre el tema de las transformaciones en el ejercicio de la dirección orquestal, que ha pasado, si es distinto, el momento histórico marca determinadas formas de hacer en el ámbito de la música sinfónica y de la relación de la música con los directores orquestales. Antes de darle la palabra al maestro Carlos Andrés Botero, quiero recordar una frase del famoso violinista Joshua Bell, que alguna vez dijo que los buenos directores son los que saben dejar a una orquesta funcionar por sí misma. 90%, dice Joshua Bell, de lo que hace un director está en los ensayos, que es, digamos, ese momento en el que el director define la visión, la estructura y la arquitectura de la obra en su relación con el público. Pero de estos temas, claramente nuestros invitados de hoy son unos expertos y ellos serán quienes nos hagan reflexionar de manera profunda sobre este tema de el director de orquesta y la obra. Muchas gracias y bienvenidos todos y todas. Esperamos que disfruten como vamos a disfrutar nosotros este maravilloso espacio de encuentro y reflexión. Muchas gracias, María Claudia. Bueno, pues para la Fundación Bolívar de Vivienda es un placer, mucho gusto. Mi nombre es Juan Andrés Rojas, soy el director ejecutivo de la Filarmónica Joven de Colombia. Un saludo a todos los participantes. Veo muchos egresados de la Filarmónica Joven, muchos miembros de la red de centros musicales de la Fundación Nacional Batuta y pues mucha comunidad en general interesada en estos temas.
Y para nosotros como Filarmónica Joven eso es importante y es como preparamos esa futura generación también de la mano de la gran experiencia de los maestros colombianos y latinoamericanos que hemos invitado a estas sesiones. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, a mí me gustaría presentarles al maestro Carlos Andrés Botero, moderador de este ciclo de conversaciones. El maestro Carlos Andrés es embajador musical de la Sinfónica de Houston. Actualmente, además, ocupa el cargo de director titular de la Orquesta Sinfónica del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz en México. El maestro Carlos Andrés además es líder de programas orquestales en American Voices, trabajando en el Líbano, en Irak, en Musair, en Salvador. Y bueno, es uno de nuestros directores residentes de la Filarmónica Joven de Colombia y nos asesora en todo el tema de investigación dentro de la orquesta. Así que, maestro, bienvenido. Y a todos los maestros, por supuesto, bienvenidos. Gracias por aceptar nuestra invitación y a todos los participantes. Recuerden que pueden consignar sus preguntas en el chat y nosotros pues vamos revisándolas para poder responderles. Gracias. Muchas gracias, Juan Andrés. Muchas gracias, María Claudia. Bienvenidos todos a esta conversación. Voy a usar los próximos 5 minutos, si les parece y están de acuerdo, para dar una pequeña introducción de cada uno de nuestros participantes, los panelistas. Realmente la participación mía es el vidente o el participante privilegiado que tengo el micrófono abierto, que puedo hacer las preguntas de manera directa, pero a final de cuentas son ustedes maestros los que nos van a iluminar el camino, nos van a dar muestras. Como se pueden dar cuenta, muchos de los participantes están apenas empezando sus carreras musicales, entonces voy a hacer un esfuerzo para que la conversación también ilumine, inspire, les lleve a estos músicos que apenas están empezando a tener un horizonte mucho más claro y más amplio. Si les parece, voy en el orden que los tengo en la pantalla, voy a hacer una pequeña introducción. Afortunadamente he tenido el chance de conversar con casi todos ustedes, pero quizá nuestra audiencia no los conoce de primera mano. Entonces, si me permiten, la maestra Cecilia Espinosa, la tengo justo al principio de la pantalla, vamos a empezar con ella. Soy doble afortunado hoy porque la maestra ha dirigido mi carrera como estudiante, no solamente desde que estaba en el colegio, sino después en la universidad. Pueden ustedes o no saber, pero ella fue la fundadora de la Escuela de Música de la Universidad de Dafit. También fue fundadora de la Orquesta Sinfónica, de la cual es titular en este momento. Y nos estaba contando ella que a pesar de que la pandemia nos tiene también encerrados en casa, ella ha sido muy activa en la educación de los músicos en Colombia, varios premios de orquestas en el país. Estoy seguro que ella ha dirigido todas las orquestas profesionales que puedan haber y de la mano de ella logré también inspirar mi propia carrera como director de orquesta. Entonces, maestro, para mí es un verdadero honor. Bienvenida a nuestra conversación. A partir de este momento, cuando usted considere abrir el micrófono para saludarnos, siempre vamos a estar gozosos de escuchar su participación. Muy bien, tengo también la siguiente maestra. Ahora sí, buenos días. No, buenos días, Carlos Andrés. Muchas gracias por las palabras y dejo que continúes con la presentación de los demás colegas. Ahorita ya intervendremos en Correcto, sí. Nos dieron 90 minutos para que nos dan micrófono, ¿verdad? Seguimos en el orden que tengo en la pantalla. El maestro Dante Anzolini es argentino de nacimiento, es director, entiendo que también es un compositor de renombre. Tiene intereses por fuera de la música que serían importantes si tuviésemos tiempo para una tertulia mucho más larga, pero entiendo que cálculo, filosofía, todos obviamente construyendo la figura como director. Compartimos, maestro, es la primera vez que conversamos en vivo y en directo, pero compartimos también el honor de haber sido invitados como directores de una de las giras de la Filarmónica Joven de Colombia. Entonces, pues creo que podemos considerarnos colegas en ese sentido. También lo he visto muy interesado por la música, sobre todo la ópera contemporánea, aparte de todas las grabaciones. El debut que hizo en el Metropolitan Opera fue con una ópera de Philip Glass, si no estoy en lo incorrecto. Entonces, maestro, bienvenido, muy buenos días. Siempre va a ser un gusto poder escuchar también su conversación. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la introducción. Lo dejo continuar. Gracias. Muy bien, el siguiente cubito, vamos a tener que ponerle nombres a todas estas cosas que aprendemos desde Zoom,
es el maestro Adrián Chamorro, colombiano, nació en la ciudad de Bogotá, estudió pues obviamente desde muy chico, pero también fue al Conservatorio Moscú, el Conservatorio Tchaikovsky, del cual es graduado. En este momento reside en la ciudad de París, desde donde se comunica con nosotros. El maestro ha sido fundador de la Orquesta Clásica de Colombia, de la Orquesta Barroca de Colombia. También comparto un doble honor porque fui su asistente en una de las giras que hicimos con la Filarmónica Joven de Colombia, la Sinfonía 25 y 41 de Mozart. Bastante memorable el evento. Para mí fue un honor poder participar esa semana como su asistente y en este momento pues tenemos toda la oportunidad de escuchar de usted. Maestro, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar al lado de todos los colegas y para todo el público que nos está escuchando y viendo. Y para cerrar nuestro panel de participantes, de directores de orquesta, de que queremos aprender y queremos inspirarnos, el maestro Felipe Aguirre, también colombiano, si no estoy mal, reside en España. ¿Estoy en lo correcto? Sí. O sea, ya es hora pues casi de cena para usted. Todavía no. El maestro Felipe también comparte ciertos intereses en la filosofía. Entiendo que tiene un magíster en filosofía allí en España. Ha sido director, yo diría que la mayoría de las orquestas profesionales en Colombia. Entonces tiene una presencia bastante activa en nuestro país. De cierta manera también, me imagino, la pandemia ha afectado todos los proyectos que usted tenía ya programados porque son bastante los que estaban alineados de aquí en adelante. En general, esa va a ser otra de las posiciones, como la maestra María Claudia nos contaba, dentro de estos seminarios hacia el final vamos a imaginarnos cuál es el rol de un director dentro de la nueva normalidad. Obviamente estoy usando los términos que nos están dando, quienes nos guían políticamente, pero ya nada es normal. Entonces, a partir de aquí, toda la carrera se convierte en una aventura que tenemos la oportunidad de imaginarnos. La función que me dieron entonces, y aquí es cuando ya dejo de conversar, ustedes son los que empiezan esta conversación, les voy a pedir el favor que me permitan usar sus nombres de pila para que la conversación se maneje un poquito más rápido, pero nos piden que establezcamos la conversación. Los límites van a ser la obra, el director de orquesta en cuanto a su gestualidad y su relación con el público. Entonces a mí me interesa tratar de construir una serie de visión, cómo ustedes se aproximan a la partitura en cara o con la intención de construir un concierto. Entonces, pues les tengo una pregunta, si quieren la podemos responder en orden, como ustedes prefieran. ¿Qué estrategias cada uno usa para acercarse a una partitura que no conocen? ¿Cómo abren esa partitura y se aproximan a ella tratando de dilucidar a través de ese código cómo es la obra, cuál es la música misma? Bueno, si quieres, Carlos Andrés, empezamos por este lado. Muy bien. Bueno, cuando tú dices qué aproximación tenemos hacia una nueva partitura, yo creo que lo primero que nos invade tiene que ser la curiosidad. Y cada obra tiene que tener un porqué, un cuándo, un dónde, y hay una cantidad de razones que están alrededor de las obras nuevas que nosotros estudiamos. Entonces yo no creo que ninguno de nosotros, ni ningún director joven, pueda simplemente coger una partitura, hacerse al lenguaje, o tratar de metérselo en la cabeza e ir a dirigir. Yo creo que todos tenemos que investigar sobre la obra, sobre el compositor, sobre el momento histórico, sobre las razones que llevaron al compositor a hacer esa obra, y ya al interior de la música verla desde lo macro y lo micro y tratar de absorberla el mayor número de ideas y de contenido que tenga la partitura. Yo creo que esa aproximación es vital para nosotros poder luego transmitir un mensaje, y ese mensaje después en la orquesta ir a ese tercer invitado que es el público, ¿cierto? Entonces es lo que yo sustraigo de la partitura, lo que entiendo, lo que transmito y trabajo con mi orquesta, y luego lo que conjuntamente le llevamos al público. Y yo creo que ahí está como el disfrute y las razones por las cuales nosotros nos metemos con X o Y partitura.
No sé si eso te da un poquito la idea de cuál es la aproximación, por lo menos personal, hacia las obras nuevas. Sí, sí, por supuesto. La pregunta no va con ninguna idea añadida. Quiero es descubrir ustedes cómo se aproximan, sobre todo inspirando a los chicos que apenas empiezan, qué harían ellos, ¿sí? ¿Cuál podría ser como una serie de estrategias para ellos? Sí, obviamente cada obra tiene su complejidad y cada complejidad se tiene que revelar a través del estudio mismo que nosotros hacemos con las partituras. Entonces, si por ejemplo tú me dices, ¿usted cómo aborda una nueva partitura? Pues yo primero le pego una ojeada y digo, no solamente en cuestión de número de instrumentos que tiene el score, trato de ver por lo menos rítmicamente cómo se puede conducir del principio hasta el final. Luego se hacen marcas grandes y divisiones grandes que obviamente están ligadas al pensamiento del compositor. Y luego ya, como decía, desde lo macro hacia lo micro, vamos señalando los trozos, las importancias, las entradas, los planos. Es decir, una obra, cada que uno dirige una obra nueva, encuentra una cantidad de información, pero cuando vuelve y la repita y la retoma y a los años vuelve y la toca, siempre le encontrará uno cosas nuevas a una partitura, aún a los compositores antiguos. Imagínate a los compositores de ahora, cuántas cosas hay descritas. Maravilloso. Maestros, tómense ustedes la palabra. ¿Cómo se aproximan ustedes a una partitura nueva? ¿Cómo es ese proceso de descubrimiento? Ok, yo digo, Felipe. Bueno, a ver, yo personalmente parto o intento partir siempre de la idea, especialmente con las obras nuevas, de lo que yo me trazo como objetivo, también con las obras que conozco, ¿no? Pero especialmente con las nuevas, justamente por la ausencia de un referente. Sobre todo hoy en día, que muchas veces, especialmente las nuevas generaciones, si no tienen una audición de la obra, si no tienen un MIDI o un YouTube o esto, pues a veces es difícil reconstruir sonoramente la obra, ¿no? Pero yo me trazo como objetivo inicialmente intentar reconstruir a través de un proceso, a veces más largo, a veces más corto, la sensación o la emoción o el universo afectivo que llevó a la producción de esa obra, que es lo que creo yo que es una de las funciones más importantes, no solo de un director, sino de un director como músico. De cualquier violinista es esto, es reproducir lo más fielmente posible, es casi imposible, pero lo más fielmente posible, la emoción que embargó al compositor o sus pensamientos o su mundo afectivo al momento de componer la obra, o en el lapso o en el espacio temporal en que compuso la obra. Pero claro, para llegar a eso hay un tramo técnico grande, y yo creo que una de las herramientas cuando uno no dispone de medios externos, y creo que ahí hay un punto muy interesante de las nuevas generaciones, y a mí me parece, ese es un momento incluso mejor cuando no dispones de una grabación que es la vía rápida, o de muchas grabaciones, sino solo dispones o de un instrumento que domines o de tu universo sonoro interior o de la voz o de lo que quieras. La forma de entrar en contacto, establecer un contacto sonoro interior-exterior con la partitura, que es lo único que tienes como referencia del compositor. Y ahí ya pues puedes hacer lo que, en mi caso soy pianista, pues intento tocar la obra. Hay obras que son muy difíciles de reducir pues por partes o cantar algunas voces mientras toco otras, pero la idea es apropiarla, aprenderla lo máximo posible, pero no solo como un recurso técnico que creo que en mi caso llega al final del todo. Yo siempre lo que intento, la mayor parte del tiempo inicial de este proceso, es intentar reconstruir el aspecto emotivo al que, porque a mí me parece que eso es, creo, una de las cosas que a veces se nos olvida por el camino, es ese enchufe intuitivo que prende la chispa de la música. Y entonces yo creo que eso hay que intentar encontrarlo relativamente pronto, es lo que podríamos llamar también la química con una obra, ¿no? Que algo de la obra te llame, te impacte dentro, porque tú sabes que una vez que sientas eso, lo puedes, eventualmente, lo puedes hacer despertar en el público. Si uno no siente eso en ese proceso, es difícil que lo pueda, todo puede suceder, pero creo yo, a mí no me ha sucedido.
que es difícil que lo puedas hacer sentir. También es cierto que luego con la orquesta cambia la referencia sonora y suceden cosas. Pero digo, en este proceso inicial creo que para mí lo más importante es eso. Muy bien, muchas gracias. Adrián, ¿tú te aproximas de alguna manera específica a la obra? ¿Cada obra depende o cómo es tu proceso? Sí, cada uno tiene, me imagino que cada uno desarrolla su propio método según su propia vivencia en la vida. Entonces, lo que yo hago es tocar la obra. Yo soy violinista, entonces yo toco con el violín las diferentes partes de la obra varias veces, como para, como decía Felipe, tener una idea del mundo emocional de la obra y sobre todo para entender lo más rápidamente posible el discurso musical. Eso yo creo que o sea, para mí la música está muy relacionada con el discurso hablado. Entonces, igual que en un discurso hablado, la música tiene que tener puntuación. Entonces, entender dónde hay que poner una coma, dónde hay que poner dos puntos, dónde hay que poner un punto y coma, dónde hay que poner un punto y la música sigue, o dónde hay que poner un punto aparte. Eso es el primer trabajo que hago para tratar de volver ese discurso lo más comprensible posible, porque pienso que el público va a estar en una primera manera conmovido si lo que oye es claro, si lo que oye es comprensible, ¿cierto? Y no una amalgama simplemente de sonidos y de notas donde no se entiende el principio y el fin de cada frase. Ese es el primer trabajo que hago, ya sea con una obra antigua o con una obra moderna. Y después, naturalmente, como decía Felipe, el aspecto emocional es fundamental. O sea, entender los diferentes afectos que esta música que uno está estudiando quieren representar. Y para eso, por supuesto, es de un gran valor la propia experiencia musical. Naturalmente, cuando yo voy a tocar una sinfonía cuando voy a estudiar o tocar una sinfonía de Beethoven, es muy importante que yo entienda de dónde viene esa música. Y eso quiere decir conocer lo mejor posible el mundo de Haydn, por ejemplo, porque Beethoven viene de ahí, ¿cierto? Y en menor medida de Mozart, pero viene de ese mundo. Y si estoy estudiando una sinfonía de Haydn, pues es bueno que conozca bien la música anterior a Haydn, porque cada compositor basa su experiencia en lo que le precede. Eso es inevitable. Naturalmente hay periodos en la música donde hay grandes rompimientos. Por ejemplo, la Escuela de Viena es un verdadero rompimiento con todo lo anterior. Pero la música prácticamente desde 1600 hasta 1900 es de una cierta manera una gran continuidad. O sea, se escribe de la misma manera, la armonía prima, y a pesar de que los estilos son bien diferentes y cada uno tiene características particulares, pues hay de todas maneras una continuidad entre esa música de esos 3 siglos. Después ya hay un gran rompimiento y después hay otra cosa. Después están las obras que uno estudia y que solamente tiene la oportunidad de hacerlas 1 o 2 veces en la vida. Eso es una gran desproporción, porque a veces son obras de música contemporánea terriblemente complicadas y difíciles, y después uno las puede hacer una sola vez, desgraciadamente. Entonces es una pena. Pero las obras de la música antigua, y cuando digo antigua me refiero también a Brahms y a Mahler, ahí hay 250 obras maestras. Y lo bueno con las obras maestras es, como decía la maestra Cecilia, uno siempre puede aprender, siempre puede encontrar algo
algo nuevo, y por eso se llaman obras maestras, porque son fuente de inspiración infinita. Uno nunca termina de conocer totalmente una sinfonía de Mahler o de Beethoven o de Brahms. Son fuente inagotable de conocimiento, a pesar de que las hemos oído toda la vida, y sin embargo, hay algunos días cuando uno las oye o las estudia y encuentra una pequeña cosa nueva de la cual no se había dado cuenta antes. Entonces, por eso son obras muy, muy valiosas. Ese es en grosso modo mi método. Y para terminar, por supuesto, es súper importante conocer lo mejor posible el marco histórico en el cual esta música fue compuesta. Por ejemplo, ciertas sinfonías de Beethoven, si uno es consciente de que en ese momento acababa de pasar la Revolución Francesa, pues eso toma, eso toma un valor agregado diferente. Lo mismo con toda la música que sigue, y también la vida misma del compositor. Por supuesto, claro, hay compositores que no se ven en nada afectados con la vida personal. Es impresionante, o sea, Mozart escribió cosas de una felicidad enorme y se le acababa de morir la mamá. O sea, no necesariamente la música está ligada a la experiencia personal. Muchos artistas son capaces de desligarse completamente de su experiencia personal y escribir música o pintar un cuadro que no tiene nada que ver con eso. Ese es, en grosso modo, mi método. Muchas gracias. Veo un tema, y es un continuo descubrimiento que se renueva con cada obra. Cada obra nos abre como un secreto hacia la música en general. Dante, ¿tienes una estrategia? ¿Cómo te aproximas a la obra? ¿Cómo podrías, por ejemplo, dilucidar cuál es el proceso para alguien que está empezando? Sí, tal vez pueda ser posible definir una forma de aproximarse a una pieza casi desde el inicio de la propia experiencia. La decisión de dirigir, en mi caso, fue hecha a una edad muy temprana, cuando no tenía siquiera instrumento, pero escuchaba una radio y me emocionaba tremendamente escuchar el sonido que lo quería hacer con las manos. En el transcurso de haber nacido en un suburbio de inmigrantes, y mis padres que me habían colocado, los dos inmigrantes, en un conservatorio, yo descubrí varios instrumentos, y de hecho empecé con el piano y con el violín. Pero cuando decidí esto, tuve acceso a un libro que para mí se transformó en una especie de Biblia. Y gracias a este libro y a mis dos profesores, creo que inventé una técnica personal que es una mezcla de todo esto, del libro, de mi Biblia y de mis dos guías. Y con el paso de la vida fui adicionándole cosas a estos mandamientos, digamos. Realmente reconozco, de los tres directores que me han precedido, muchos pasajes en los cuales coincido completamente, y lo voy a tratar de resumir, y con algunos de mi propia convicción personal. Este libro de un gran director que se llama Hermann Scherchen, y yo lo leí por primera vez en castellano, y luego lo leí en alemán, de Kunst der Regierung. Y ese libro hacía una serie de etapas por las cuales uno se transformaría en alguien que se subiera al podio. Y esa etapa de transformación constaba de estudiar varios instrumentos, uno por familia, reducir al piano, dirigir coros, acompañar cantantes, y estudiar ciertos esquemas formales armónicos, contrapuntísticos y analíticos. Yo le agregué, por mi experiencia personal, el estudio de la matemática, que creo que me ha ayudado muchísimo para concebir ciertas estructuras morfológicas de las piezas.
Y bueno, y me hice pianista y violinista, estudié luego el oboe, percusión, de tal manera que cuando la primera vez que me puse delante de una partitura, guiado por mi intuición y por mi primer profesor, hice lo que hasta ahora hago, trato de memorizar la partitura completa. Imaginarme luego de la memorización las estructuras, tocándolas, como el maestro Felipe, o como el maestro Adrián, tanto en el piano como en el violín. He aprendido un poco la estructura de pensamiento de la articulación gracias al instrumento de viento. Y claro, una vez que uno tiene esa estructura completa, puede ir preparado a una orquesta donde puede responder todo tipo de preguntas superficiales o profundas, en las cuales incluyo arcadas hasta la previa composición. Es también muy importante diferenciar dos actitudes distintas con respecto a la música, creo yo, cuando uno hace música de un compositor fallecido o con un compositor vivo. A un compositor vivo yo le dedico toda mi posible atención para transmitirme él lo que quiere y yo ser simplemente una especie de cristal a través del cual pasa su propia abolición. Yo lo que hago es servirlo a él, como si él fuera el director. Yo quiero hacer lo que él quiera. Y en el caso de los compositores fallecidos hay una verdadera historia de la creación y una verdadera historia del performing, de tocar. Una pieza se ha hecho muchísimas veces, y así como a los 20 años yo me conformaba con intentar memorizar todo, ahora no me conformo con eso, sino que voy y hago esta investigación que mis tres colegas los tres han nombrado, y coincido completamente. Yo busco las cartas que el compositor escribió en el momento, lo que sufrió, lo que pasó. Coincido completamente con quien sostenga, como el maestro Adrián, que a veces eso no transmite, no tiene un real impacto sobre la estructura de la música, sobre todo hablando de los clásicos, ¿no? O del neoclasicismo del siglo XX, por ejemplo. Pero yo sí firmemente creo que uno tiene que estar completamente empapado del mundo mental del compositor, de su cultura, de su poesía, de su forma de pensar, de sus hábitos, de sus lecturas, de su interés por la literatura, de cómo él se expresaba en su barrio, en su casa o con su mujer. Es tan importante tener en cuenta el manuscrito del Adagietto para entender cómo es que él le dijo, es kein Wort, o sea, no hay palabras para definir solamente esto. Es tan importante como leer el poema que origina el comienzo del Concerto for Orchestra de Bartók, y estudiar también que él se refiere a la madre con las cuartas del cello y contrabajo, porque es la muerte de su madre, el escape de los nazis, el tremendo momento emocional que significaba estar, sí, bendecido por Kusevitsky, pero al mismo tiempo sufriendo por su patria. En cuanto a esquemas formales, me parece que también la matemática ayuda mucho. Ayuda muchísimo en la estructura fraseológica, a uno memorizar una cantidad de compases extremos que espera el flautín para tocar en tal obra, y ayuda además a una relación y disposición mental con respecto a una fragmentación del espacio en cuanto a los gestos inclusive. Cuando tenía 20 años yo me escribía encima de cada compás una estructura que era gestual, y ahora ya no. La verdad es que no lo hago, sale de alguna forma, porque me relacionaba con las piezas que estaba dirigiendo de músicos nuevos, de compositores nuevos. Y entonces quería tener clarísimo la estructura musical en el piano y en el violín, y entender qué es lo que querían en cada momento, y además tenía que ser eficiente porque la orquesta
al menos en la universidad donde yo estudié, me daban minutos preciosos en Yale. Que uno tiene que ser impresionantemente eficiente. Por último, y aquí dejo solamente un esquema, porque es tan complejo que podamos resumir nosotros nuestro cariño por el sonido. Es tan difícil que podamos... te lo digo, en una obra, en ópera yo me aprendo todo el texto y lo estudio hasta desglosar cada uno de los elementos que contiene cada acorde que acompaña, por qué lo ha puesto. Inclusive en Philip Glass, donde él a propósito diferencia en dos planos, el texto con respecto a una música que es impasible a veces. Pero también existen ciertas formas de frasear el minimalismo, que no son las mismas que uno utiliza cuando habla de Erwartung, por dar un caso. Y sí soy completamente consciente que ese estudio es complejo, porque hay que además meterse de lleno en estudiar idiomas y literatura para comprender hasta las cartas de un compositor en su original. Aproximadamente es eso. Ese es el comienzo. Yo ahora me siento aproximadamente, humildemente preparado cuando tengo todas esa conjunción de elementos un día antes de ir a la primer ensayo. muy bien, maestros, muchas gracias. Se me ocurre una pregunta, esta no era de las de romper el hielo que teníamos preparada. Pero Cecilia, comentabas que había ideas que surgían a partir de ese estudio de la partitura. Y esta es una pregunta para generar pues la conversación, pero ¿hay alguna manera de estar seguro que esas ideas no son fuera de las que están en la partitura? O, en otras palabras, ¿cómo asegurarme que es el compositor el que está dando o dictando esas ideas? ¿Qué tanto le podemos poner de nuestra participación a la música y hasta qué punto eso podría ser sano o obstaculizar la música misma? Nos metimos en aguas profundas, Carlos Andrés. A ver, como lo acaban de decir los maestros, es muy importante la relación también afectiva que tenemos con cada obra. Eso es muy cierto. Pero esa relación afectiva yo creo que se puede como dividir en dos. Una si hacemos obras de compositores vivos y otra si hacemos de compositores muertos. Parecería que es más fácil asumir y suponer cosas cuando está muerto, ¿no? Que cuando está vivo, porque generalmente nos está respirando detrás cuando estamos dirigiendo las obras y eso es, o grabándole las obras, y eso es tan difícil, no, así no lo quiero, no, así no, un poquito más, un poquito menos, eso es muy difícil. Entonces, como bien lo decía el maestro Dante, es muy importante darle toda la validez a los conceptos que nos exponen los compositores contemporáneos y cuando están vivos, porque de primera mano ellos nos transmiten sus emociones, sus intenciones, sus fraseos, sus deseos, todo lo que quieren poner ahí, a veces con humildes insinuaciones de uno, ellos hacen modificaciones en la partitura y eso es interesante para todo el conjunto, porque se logra una obra con mejor entendimiento y cuando a mí me encanta que el compositor a veces acepte las sugerencias porque a veces él pretendía plasmar alguna idea y de pronto uno vio otra posibilidad de que esa misma idea que le transmitió a uno la pueda plasmar con un elemento que uno simplemente le comparte. Entonces eso es digamos, como la manera que yo interpreto de las obras, sobre todo las contemporáneas, con el compositor vivo. Ahí no hay mucho campo a la suposición ni a que yo le meta mucho de mi afecto diferente al que me transmite el compositor vivo. Pero cuando yo trato de hacer obras, de recrear las obras de compositores ya muertos y que hay toda una documentación, que hay toda una cantidad de historia porque se han ejecutado muchas veces, uno obviamente tiene que recurrir al mayor número de fuentes y son inagotables y uno siempre va a descubrir nuevas cosas y yo creo que ese es el espacio en donde nosotros como directores tratamos de meter esas goticas o esas pequeñas experimentaciones que queremos
que estén ahí presentes de nuestra cosecha, de nuestro entender, de nuestra percepción, sin modificar obviamente el lenguaje, siendo muy fieles a lo que está ahí. Pero yo creo que ya cada director tiene su propia concepción con relación a una obra, la absorbe de una manera y la transmite así a sus músicos y al público. Y ahí es cuando uno ve pequeñas diferencias entre este director o aquel director o directora. Y entonces se perciben ciertos rasgos que caracterizan o direcciones o maneras de entender la música. No sé si eso responde tu pregunta, Carlos. Definitivamente, definitivamente. Es un proceso porque estoy en contacto con los chicos que están aprendiendo. Casi siempre nos dicen cuál es su versión, qué va usted a proponer. Entonces, ¿cómo se asegura uno de que no se pasó, que ya no es una sinfonía de Brahms, sino que se convirtió en algo más, algo diferente? Esa es la gran pregunta. Ahora, todo llevamos conversando de que hay un contacto con orquesta, que vamos a transmitir nuestra visión de la obra con orquesta. Se me ocurre preguntarle a Felipe, ¿cómo ve también un contacto con el público? ¿Cómo hacemos para llevar al público a ese nivel de entendimiento que sería ideal, ¿no? Que ellos pudieran saber también qué quería el compositor. Felipe, tienes el micrófono apagado. Eso. Estaba diciendo algo muy interesante. No, mentira, no. Es una pregunta, yo creo, de las más interesantes porque yo siempre se me quedó grabado una frase que escuché muy joven de Barenboim, que él decía, cuanto menos pienso en el público, más le doy. Y puede ser una paradoja, ¿no? Pero también es cierto que especialmente en nuestro mundo, que está muy dado a la imagen, muy dado al gesto, a cómo se ven las cosas, cómo hay que presentarlas, cómo es el empaque, todo esto. Yo no quiero decir que, ni mucho menos, que no sea eso lo importante, ¿no? Evidentemente que lo es. Pero creo que sí es cierto que cuanto más puede uno intentar llegar a esa esencia, que nunca lo logramos, ¿no? Todos los conciertos, como decía Rubinstein, son un ensayo en busca de algo una quimera que nunca se da. Pero sí creo que esa búsqueda, cuanto más orientada esté a la fuente, más puede permitir, en una metáfora, ¿no? Dejar fluir esa música, ¿no? Que al fin y al cabo es un flujo hacia el público. Entonces también es cierto es decir, cuando uno está dirigiendo una obra, uno nunca piensa, el público. No, pero lo bonito de esto justamente es que tú puedes a posteriori decir qué conexión hubo, pero en el momento de hacerlo nunca lo piensas. De hecho, si lo pensaras, no habría tal conexión, porque no es algo auténtico. Es decir, lo que uno llama esta conexión realmente se da a posteriori como una reflexión, mira, hubo una química impresionante. Lo que yo sí creo es que, digamos, uno tiene que intentar en ese sentido, si se centra en la música, pensar poco en el público desde el punto de vista musical. Luego, para programar, evidentemente que tienes que pensar siempre en el público. ¿Qué obras pueden conformar una temporada de tal manera que haya, como decimos, para todos los públicos, que sea también de tal manera, digamos, viable desde el punto de vista económico, si estamos hablando de una orquesta, de una casa de ópera, y más en los tiempos que corren, que tenemos que y tendremos que adaptar esto muchísimo a la realidad. Pero sí que es cierto que en el momento de hacer la música y de construirla, creo que en mi caso la conexión debe estar centrada muchísimo, muchísimo de aquí hacia adelante. ¿Sí? Y luego, sí es cierto, y con esto cierro, que yo creo mucho en la metáfora que mencionaba Platón, que para mí es uno de los diálogos más exquisitos y menos o más poco leídos, ¿no? Es el diálogo Ión. Es un diálogo muy cortito, pero cuando lo lees se te abre un mundo al menos como artista. Y es un diálogo donde él, aunque habla de la poesía, es perfectamente trasladable a la música, a la experiencia musical. Y él dice que el acto musical, el acto artístico es como una cadena de eslabones que tiene como finalidad desde una instancia superior, divina, llamémosle, le llama Dios, ¿no? Desde esa instancia superior, pasando por la inspiración que derrama su efluvio sobre el compositor,
Y nosotros que estamos en ese eslabón intermedio entre el compositor y el público, tenemos la función justamente de dejar que eso fluya hasta el público. Y si eso se da, dice él, el público realmente llega a sentir lo que sintió el compositor cuando creó la obra. Entonces, desde esa perspectiva, no digo que sea una cuestión de pensar en el público, pero sí de ser consciente de la labor de eslabón que tenemos todos los músicos intérpretes, que además es hermosa. No se nos es dado componer música, salvo a los que lo hagan, pero sí se nos es dado esa música tan bellísimamente compuesta y tan inspirada, encontrar esa conexión, esa beta con la inspiración de la obra y poderla trasladar al público. No es tarea menor, porque podemos hablar de todo lo técnico, pero eso es lo que realmente hace que una persona se enamore de la música, que una persona cambie su forma de ver el mundo. No solo que haya un disfrute estético, pero que haya una transformación, llamémosle ética. Creo que ahí es un punto que no hay que menospreciar. Definitivamente. Precisamente todas estas búsquedas de los talleres van apuntando hacia allí. ¿Cómo hacemos nosotros para liderar procesos que van más allá de los musicales? Definitivamente. Adrián, me ocurre una pregunta cuando estabas mencionando que la música tiene un discurso. Como directores muchas veces nos enfocamos, o como aprendimos, hay una cierta técnica básica de cómo dirigir, pero la gestualidad empieza a surgir a partir del hacer. En tu opinión, ¿el discurso dicta la gestualidad o la gestualidad viene de antemano tratando de anticipar qué es el discurso que quieres que la orquesta saque a relucir? Sí, la gestualidad es un gran problema, por supuesto, en la dirección de orquesta y la gestualidad que se necesita no es siempre la misma. O sea, una orquesta de jóvenes sin mucha experiencia, por ejemplo, en muchos casos necesitan una actitud del director muy activa, con gestos que a veces pueden parecer un poquitico más, ¿cómo decir?, más activos de lo que realmente se necesita, pero a veces eso es necesario. Naturalmente, más allá de eso, yo creo que la gestualidad, y eso es probablemente la enseñanza más grande que tuve de Jorma Panula, y es que, y lucho por eso cada día, y eso me toma toda la vida implementar, y es ir hacia lo esencial. Lo esencial está en un cuadrito así de grande, no se necesita más, en realidad. Y entre más pasan los años, me doy cuenta de que si uno tiene el afecto justo, si uno tiene la emoción justa, tanto intelectualmente como en el corazón y en el alma, es posible transmitir esa emoción con muy pocos elementos aquí en la mano. Pienso, por ejemplo, en una persona como Kurt Masur. Kurt Masur era un poco así. Sus manos están siempre juntas y no hace nunca demasiado. Quisiera yo ir hacia ese ideal, hacer solamente lo esencial y nada más que lo esencial y arreglármelas con eso para ser increíblemente expresivo y para poder transmitirle a una orquesta todo lo que necesita saber para interpretar, entre comillas, la música que están tocando. Ahora, hay por supuesto, naturalmente no todas las músicas son iguales. Me gusta pensar, como decía un violinista belga, Stig Salpeiken, que la música clásica no se interpreta, se ejecuta. Porque si uno aplica una serie de principios en la música clásica que están ya escritos de una manera creativa y elocuente, probablemente esa música va a ser ya increíblemente expresiva. Y eso poco tiene que ver con lo que uno, ¿cómo decir?, con la sensación personal, ¿cierto? En la música clásica
y en la música barroca hay una gran parte de objetividad. La música más tardía permite un involucramiento, no sé si existe esa palabra, pero un involucramiento mucho más grande de la personalidad de cada director, de cada artista. Pero siempre uno tiene que tratar de ir detrás de la expresión justa. Me gusta la palabra justa porque justo es cuando, por ejemplo, no sé, cuando dos cosas corresponden muy bien. Eso es lo justo y ese es el tipo de emoción que uno tiene que tratar de encontrar en cada una de las músicas que está dirigiendo o tocando. Siempre la expresión justa, porque de esa manera el público va a entender de manera mucho más fácil lo que está pasando en el escenario y de esa manera el público va a tener una emoción mucho más grande de lo que está gracias a lo que está pasando en el escenario. Es muy sutil porque generalmente es menos de lo que uno quiere hacer y al mismo tiempo hay un fenómeno bien complejo porque en una gran sala de conciertos, para que la emoción llegue hasta la última persona en la última fila del último balcón, necesita una concentración espiritual e intelectual enorme. Si no hay eso, la gente no lo siente. Y al mismo tiempo, eso paradójicamente está ligado a una gestualidad que puede ser absolutamente pequeña, simple, pero súper expresiva. Me gusta que los temas que nos han propuesto están naturalmente saliendo de todas las conversaciones, de todas las respuestas, entonces vamos muy encaminados. Me hacen el trabajo muy, muy sencillo, les agradezco a todos. Hay varias preguntas que nos están haciendo, pero antes de que pasemos a las preguntas de los participantes, todas muy positivas, se me ocurre una pregunta para Dante. Hemos estado conversando que somos canales, conductores de lo que el compositor quiere decir, de una manera tangible y real. Somos con humildad, somos un eslabón de paso, pero al mismo tiempo queremos, como profesionales en nuestra profesión, en nuestra carrera, queremos demostrar que vale la pena nuestro punto de vista. Entonces, noto una cierta dicotomía que, sobre todo cuando los muchachos están empezando, no está tan bien balanceada. ¿Cuál podría ser, desde tu experiencia, una aproximación, digamos, sana a la dirección, en donde soy consciente de qué es mi función y al mismo tiempo quiero ofrecer algo al público? Tomando en cuenta cierto tipo de situaciones y homologaciones posibles. Y aquí tenemos en este momento una crisis planetaria. Yo creo mucho en Séneca. Estoy bastante convencido de que la ética es una forma plausible de definir algo que se olvida constantemente. Creería yo que en alguna medida hay que prepararse para ser líder, y yo con mis alumnos siempre uso la metáfora del barco. Yo soy consciente que estoy arriba en el timón y creo que he llegado en algunos lugares a interesantísimos barcos, fabulosos. Pero creo conscientemente que yo empecé limpiando el piso en la última bodega. Y además corregí cada uno de los tornillitos que faltaban. Y además creería yo que uno aprende muy bien a ser jefe cuando sabe muy, muy bien ser súbdito de alguna manera. Y lo súbdito de la música es importantísimo. La aparente ambigüedad, que creo que es muy clara hoy en día, es la posición nuestra, subidos a un lugar. En la historia ha sido eso, a partir de un bastón que causó una gangrena, a partir también de un arco, o de alguien haciendo así, moviendo la cabeza desde un piano, o tocando un clavicémbalo para armonizar.
creería yo que alguna confusión se produce cuando uno procede pensando que la exposición gestual se transforma en un espectáculo. Creo que es una confusión. Yo creería que la única alternativa que tenemos es una humildad creciente con respecto a los impresionantes genios que nos precedieron. Impresionantes. La cuestión es yo expreso el monumento. En este momento yo hago un discurso cuando estoy delante de un público que jamás ha escuchado una pieza. Y yo me doy vuelta y explico las bases de esta pieza, el contexto histórico, la forma en la cual uno puede comprenderla, de alguna forma reducida, ¿no? Uno no puede hacer una conferencia, y hay momentos en los cuales en algunas orquestas nunca uno necesita eso, ni procede, no procede, depende el contexto, el país, el idioma, la situación, el repertorio, la vivencia del compositor, el hecho de que el compositor está al lado nuestro. A mí me significa muchas veces llevarlo a ellos a recibir el aplauso, y yo cuando aplauden mucho una pieza saco la partitura cerrada y la pongo, apláudanla, es esta. Nosotros ayudamos, pero miren esto, aplauden a este hombre muerto. Recuerden que este hombre no murió en el fondo, porque cada momento que hacemos algo por este hombre, hacemos algo por la humanidad entera. Porque estamos concibiendo una cultura, y la cultura se basa en la memoria, y desgraciadamente en un tiempo de revelaciones asombrosas a través de Facebook, nos estamos olvidando que hace 2000 años hay muchas cosas que estuvieron dichas. Y hace 300 años uno no puede posponer el hecho de que Bach está y vive, está cada vez que lo tocamos. Cada momento, cada segundo que una persona se emociona por lo que hacemos, es que se emociona por algo que alguien escribió, por algo que alguien construyó, y eso es tan increíblemente y tan inefable que, para resumir todo, yo siempre le digo a la orquesta que sería el tipo más feliz del mundo si la gente que está atrás mío está feliz. Por eso me gusta recibir los aplausos, pero no porque me agregan nada a mí, es que veo la felicidad. Y si yo causé eso, me siento contento. Y si veo la sonrisa de la gente que estoy dirigiendo delante mío, y veo la sonrisa y veo que ellos se emocionan por el aplauso y por tocar, entonces quiere decir que esa noche cumplí mi función ética. Poner contenta a la gente delante mío y la gente atrás mío. Tal vez de esa manera, y siempre coincidiendo con una verdad general que fue ya dicha por mis 3 colegas. Recuerdo cuando la maestra Cecilia decía, bueno, cada vez que uno retoma una pieza va a aprender algo, lo dijimos todos en variaciones. Uno debería esperar que algún día antes de morir se dirija bien, y uno no tiene la seguridad de que lo pueda llegar a hacer. Y a veces cuando uno critica su propia actuación, se da cuenta que hubo minutos fabulosos, minutos, pero minutos. Y a veces la perfección con la cual uno sueña está tan lejana de aquello que uno puede tocar. Pocas veces en la vida lo consigue. Es tener la humildad de pensar que es como varios trabajos en varias profesiones, uno pasa toda la vida siendo un buen alumno de los grandes. Y los grandes ya casi todos están fallecidos. Es fabuloso cuando uno encuentra a uno que no ha fallecido delante suyo y está con él. Y dice, bueno, mire, creo que es una manera ética de verlo, ¿no? Me parece que es una forma de verlo. Creo yo que en cuanto la transformación de la civilización visual haya permeado absolutamente todos los discursos de descripción, creo que ahí estamos perdiendo un poco de objetividad, porque esto es sonido, es sonido. Y la visión sí es interesante como espectáculo, pero es sonido. Sobre todo, me llama mucho la atención que haya llegado a ese punto de buscar una ética de la función del director, porque ofrece un lineamiento muchísimo más individual, personal, pero sobre todo apuntando a que seamos también ese motivo del goce del público. Al final de cuentas, allí hay tanto satisfacción
que no puede ser ignorado. Si les parece, porque tenemos tiempo preciso, podemos empezar a resolver las preguntas. Entonces son preguntas, algunas muy generales, otras muy específicas. Por favor, tómense la palabra cuando consideren. Imagino que esta primera de Natalia Aldana puede estar dirigida a Cecilia o Adrián, que son de los que conozco, los fundadores de orquestas. Entonces, siendo fundadores de diferentes orquestas o proyectos, ¿cuál es el mayor desafío al que uno se enfrenta cuando se es no solo director, sino promotor? ¿Quieres? Adelante, adelante. Bueno, yo creo que el mayor desafío al que uno se enfrenta es poder darle continuidad a lo que uno empieza. Y yo creo que los problemas empiezan lastimosamente desde el punto de vista económico. Eso es lo que más nos aporrea a todos y eso es lo que más, digamos, torpedea la continuación de un proyecto. Tener buenos músicos, tener buenas ideas, tener un staff que lo acompaña a uno a desarrollar proyectos es muy conveniente, pero paralelo a eso tiene que haber una garantía, una plataforma, una manera de darle continuidad a ese proyecto, porque si no, el proyecto no es viable, no crece y pues estamos en Colombia llenos de proyectos, proyecticos e ideas que han florecido un día, que son flor de un día, pero darle continuidad a un proyecto en el tiempo, poder proyectarlo, poder hacer estrenos, poder cumplir con una programación ambiciosa, poder tener invitados, eso es una tarea muy grande y uno tiene que tener un acompañamiento, y vuelvo y lo repito, casi desde el punto de vista económico, muy grande, muy solvente, porque si no, la idea falla. Pero yo creo que el maestro Adrián Chamorro tendrá otras historias. Pero veo que el maestro Adrián desapareció de las pantallas. Entonces, Felipe o Dante, si quieren... Se fue a fundar otra orquesta. Estará en otro proyecto, ¿no? Qué agenda tan apretada la del maestro. ¡Ay, apareció! Adrián, estás de regreso, pero tienes el micrófono en silencio. ¿Cómo hacemos para que el micrófono... Reiniciar audio. Ah, ya veo. ¿Ya? Muy bien. Adelante. ¿Ya? Ok, es que todo se paró durante unos segundos. Iniciar una orquesta es una aventura. Yo lo hice porque quería aprender los diferentes, bueno, más allá de hacer los conciertos y de tocar bella música, quería aprender un poco, ¿cómo decir? Como en un momento el maestro antes dijo, quería comenzar por barrer el último sótano del barco. Entonces, cuando yo hice esa orquesta clásica de Colombia, llamaba a cada uno de los músicos, o sea, eso me tomaba unas 4 horas. Después tenía que conseguir la música, conseguir los atriles, conseguir el sitio para ensayar, conseguir los sitios para los conciertos, solucionar cualquier problema que apareciera en algún momento, ensayar y hacer los conciertos. Entonces, esa fue una magnífica experiencia porque uno termina por tener una visión bastante completa de todos los problemas adyacentes a todo lo que hay detrás de una orquesta y de hacer un concierto. Pero como decía Cecilia, el problema fundamental de eso es, uno se termina chocándose con el problema económico. Entonces, en algunas ocasiones los chicos eran fantásticos porque venían, la pasaban muy bien, hacíamos 4 o 5 conciertos y hacíamos varios proyectos al año, etc. Y algunas veces, gracias a fundaciones, conseguí dinero para pagarles algo, pero no siempre. Y una vez, recuerdo, estábamos haciendo una serie de 6 conciertos de Sinfonía 40 de Mozart, donde hay una flauta, y después del tercer concierto, terminamos a las 10:30 de la noche, viene el flautista y me dice, yo hasta aquí puedo ir, yo más no puedo, porque a partir de mañana tengo que trabajar en un bar para poder pagar mi apartamento. Entonces, ¿qué le podía yo decir a este chico cuando no le estoy pagando? No puede decir absolutamente nada, simplemente
tienes que estar hasta las 2 de la mañana siguiendo otro flautista que pueda tocar los 3 conciertos siguientes y después ensayar con él al día siguiente durante 1 hora y media, solo para que después de todas maneras en el concierto él esté completamente temblando del miedo. Entonces eso tiene sus límites. A partir de ahí me dije, esto no lo vuelvo a hacer si no tengo detrás una institución que se encargue de la organización, de la plata, de absolutamente de toda la cuestión logística y monetaria. Pero aprendí muchísimo y me hizo valorar experimentos realidades como la de la orquesta de Champs-Élysées que fundamos aquí en París en el año 1991 y que todavía existe después de 30 años. Eso para mí es una cosa que yo no entiendo cómo existe esa orquesta, porque hay que saber que un concierto de esa orquesta vale 35.000, 40.000 euros. Entonces, que eso exista hoy en día es un absoluto milagro. Pero yo creo que los proyectos que van a subsistir son los proyectos que son capaces de proponer ¿cómo decir? Algo muy interesante desde el punto de vista artístico. Y será tal vez conversación en otra oportunidad, pero solamente 2 frases. La interpretación de la música del pasado ha evolucionado increíblemente en los últimos 50 años y son las orquestas que han sabido apropiarse de esa teoría contemporánea de la interpretación de la música antigua, y cuando digo antigua digo madre también, que son los proyectos interesantes hoy en día en el mundo y que son los proyectos que son capaces de lograr grandes ayudas financieras de los estados, por lo menos en un estado como Francia, que por suerte es un estado que entiende que la música no puede ser, la música y las artes en general, no puede ser solamente cuestión de privados, porque los privados un día tienen ganas de apoyar y otro día no. Entonces aquí el Estado, por suerte, mete la mano al bolsillo y 1% del presupuesto nacional va a la cultura. Entonces, gracias a eso, la Orquesta de París tiene 70 millones de euros al año y la ópera 700. Son números que asustan un tanto desde la perspectiva de lo que normalmente trabajamos. Claro. Muy bien, si me permiten, hay un cambio porque ya empiezan Claro, a abundar las preguntas y yo quisiera al menos cubrir las que más podamos. Hay una pregunta de Esteban. Voy a hacer una paráfrasis solamente por cuestión de tiempo. Muchas de las realidades que tenemos en Latinoamérica es que tenemos la intención, la visión de hacer músicas que no pertenecen al canon occidental europeo y queremos traducir al lenguaje orquestal músicas que quizá representan la tradición folclórica de un país y necesitamos la labor de un arreglista. Como la pregunta de Esteban directamente es cómo ofrecer un balance entre lo que el arreglista está interpretando y lo que podríamos conocer es lo correcto en esa aproximación más cultural. No entendí del todo la pregunta, es decir, se habla del modelo, de la relación entre el modelo, digamos, folclórico, supongamos, folclórico colombiano, ecuatoriano, venezolano, y su transcripción o su arreglo. Correcto. Ese proceso de transcripción y cómo solventar dificultades añadidas, no solamente de conocer la música original, sino ya del arreglo en sí mismo. En el caso, y claro, yo puedo expresar una vivencia personal de este momento, en este lugar del mundo, en Ecuador, donde estoy trabajando. Hay una serie de arregladores que procuran hoy en día desde la cumbia chonera, por dar un caso, que ha hecho un compositor y arreglador en Quito, muy, muy bien hecha, ¿no? Hasta quien he nombrado yo como compositor en residencia. Uh-huh. Hay varias respuestas posibles, hay una variedad de situaciones a las cuales estamos expuestos. Sobre todo ahora, por ejemplo, donde debo cambiar toda la orquestación de unas canciones porque habiendo comenzado con la orquesta
hace 3 semanas presencial. Creo que fuimos los primeros, ¿no? Ahora tengo que poner una gran cantante ecuatoriana a tocar con una orquesta que en la superficie mía somos 85, pero ahora pueden tocar 34 calculados en superficie por la distancia, ¿vieron? Que ahora también está cambiando, porque de repente Berlín dice que no son 2, sino que es 1,5, digamos, por ejemplo, ¿no? El problema práctico hoy es la reducción, lo que nos va a pasar, lo que nos está pasando ahora a nosotros, a todos. El segundo problema práctico es también si en el contexto popular uno lleva a la orquesta a que lo escuchen 5.000 personas, que ahora no es posible, digamos, ¿no? Pero ya me ha pasado aquí, donde uno tiene que además establecer una relación completamente clara con quien está en el control de los micrófonos. ¿Cómo es lo que va a hacer con el balance y qué es lo que va a traer como resultado eso, ¿no? Después hay otro tipo de problemas, por ejemplo, yo mismo como arreglador tomé una canción mexicana súper conocida y la hice para percusión y cuerdas divididas en 12 voces. Por alguna razón ha gustado mucho, pero yo usé una cosa que es completamente ajena al canto de la guitarra, que es muy conocido. Además la canción se conocía ya popularmente con a cappella. Es difícil responder a una pregunta de ese tipo, porque hay una variedad tan grande de situaciones donde uno debe respetar el original, pero además convencer de alguna forma al público de que la transformación es digna, de que la transformación conlleva una forma lateral de ver este prisma, por el cual pasa esta obra original y uno tiene que hacerle un servicio prácticamente. Y concebir, un cantante pop me dijo hace meses que haga un arreglo para orquestas, muy conocido aquí en el Ecuador y la estamos por sacar ya en las redes sociales. Y él quería sonido de Hollywood. Y bueno, entonces yo tomé la canción pop que tenía unos acordes al piano e inventé algo que tenía que ver con lo que uno sabe, una especie de pseudo John Williams. Y ahí es otra pregunta más abierta. Yo respondo esa pregunta con más preguntas abiertas. ¿Cómo uno está convencido de que a la gente a la cual le dirige este nuevo producto no va a estar influido la apreciación del producto por el original, y además puede devastar el original, puede cancelar al nuevo producto, porque uno no se va a abrir a esta nueva fuente sonora? Ya es complejísimo eso. ¿Y hasta qué punto uno puede llevar? Otro ejemplo más. Hay un gran compositor y arreglador aquí que hizo de una pieza que se resume en 4 notas. Hizo una pieza fabulosa llamada Andarele en el Ecuador, que concibe de una música simplísima, 2 tonos, una melodía, una obra de un conocimiento de orquestación asombroso. Todo el mundo conoce el Andarele aquí en el Ecuador, pero cuando presentamos la pieza con orquesta, les aseguro que la gente termina bailando y gritando. Es maravilloso lo que ha hecho con la armonía. Entonces, uno también tiene que estar abierto a las deformaciones del lenguaje, digamos, pero es complejísimo responder. Yo tengo más preguntas que respuestas. Y Perdón. definitivamente estoy seguro que ojalá tuviésemos horas y horas para correr todo el... Quizá la pregunta que necesito yo preguntarles y transfiriendo lo que tengo aquí escrito de los participantes, de los oyentes, sería en este trabajo virtual al que nos vemos todos forzados a desarrollar nuestra profesión desde marzo o desde cuando haya empezado, ¿qué estrategias han encontrado ustedes exitosas desde el punto de vista pedagógico? Perdón, ¿con referencia a orquestas juveniles o con referencia pedagógico al público? Yo diría la pregunta, pues no me dan más contexto para la pregunta, pero enfoquémosla a cómo enseñar la música en un ambiente virtual.
nosotros estamos haciendo, yo inventé una orquesta juvenil aquí. Cuando pasó esto, lo que hice yo es hablar con los chicos y decirles que así como la orquesta es gratis, yo les voy a dar clases gratis a ellos solamente, y lo dividí en armonía, un día, morfología, otro día, que ahí conllevaba análisis en los cuales yo, por ejemplo, les presentaba los preludios de Chopin y que me los analicen, o les ponía desde corales de Bach y les explicaba la formación. Es difícil eso. Y ahora por ejemplo, hicimos un convenio con la gente de Solca. Solca es una sociedad ecuatoriana que se dedica a la lucha contra el cáncer. Entonces, nosotros, yo en persona estoy dando clases hoy a la tarde a chicos, pacientes de la institución, cada uno en sus casas, y es complejo por lo que conlleva, imagínense, lo que conlleva semejante obra, pero esta oportunidad que da la desgraciada situación de la pandemia, creo yo, a nosotros, directores de orquesta, nos da la posibilidad de algo que, en mi caso, yo lo hice de hace muchos años, pero creo que es muy bueno que nosotros, creería yo, a mí que es mi opinión, nada más que eso, que vea la gente que nuestra función cultural excede la expresión de dirigir un concierto, y nosotros podemos hacer, dirigiendo a nuestros propios músicos, una labor cultural que realce de alguna forma toda una especie de nivel al cual estamos acostumbrados. Yo propongo que nosotros enseñemos de alguna forma música, mi orquesta juvenil y algunos de mis profesionales que están en un contrato especial con una carga horaria especial, que al no cumplirse esa carga por la pandemia, nosotros lo que hacemos es ofrecer a algunos jóvenes enseñanza de música online. Ya. Esa es Cecilia te vi 2 veces. No, qué pena. Es que me quedé pensando en lo que la pandemia nos ha traído de bueno y de malo. Y yo creo que de las cosas positivas que yo he podido recoger de este tiempo es mejor conocimiento individual con cada uno de mis integrantes. ¿Por qué? Porque por medio de esos archivos individuales que mandan, yo lo escucho a cada integrante, y de pronto cuando uno dirige el quinto o sexto atril no están muy cercanos a uno, pero ya en la grabación van a estar ahí muy cercanos, tanto que visualmente y auditivamente van a estar más cercanos. Entonces yo creo que eso nos ha permitido conocer más a cada uno de nuestros integrantes, y eso es positivo. Además, creo que ese hecho que es un poquito intimidante de grabarse solo, sin los compañeros, y que cada uno mande su archivo, también les ha enseñado a cada uno a creer también mucho más en sus posibilidades, en cumplir con sus tareas, y creo que es algo que vamos a dejar para la posteridad, para cuando salgamos de la pandemia. Ese ejercicio de mandar sus líneas estudiadas, por lo menos me va a garantizar a mí que le metieron un esfuerzo y le invirtieron un tiempo necesario para que el conocimiento de la obra esté ahí como necesitamos. Maravilloso. Felipe, te vi también. Solo quería complementar esta idea que creo que entre los dos aportes quedó bastante completa. La experiencia que yo he tenido también con los músicos en este periodo, pues, que tengo a mi cargo ahora mismo, también ha sido de diversificación, incluso intentando también profundizar en el ámbito teórico, porque es cierto que a veces el tren de trabajo práctico de nuestro mundo pre-COVID nos hace, digamos, apartar un poco el espacio, no digo para lo teórico desde el punto de vista desértico, ¿no? De algo frío, sino realmente de tener el tiempo de detenerte en la partitura y mirar ciertos aspectos que a veces el corre-corre del día a día no nos permite. Entonces sí que es cierto que una de las cosas, una de las estrategias, o incluso creo que la persona que hizo la pregunta luego la concretizó hacia la enseñanza de la dirección orquestal. Pues es cierto que hay muchas cosas que no se pueden transmitir a través del video. Hay otras que sí son positivas, ¿no? El mismo grabarse a uno mismo es ya en sí un acto que a veces uno no le gusta verse, ¿no? Pero es bueno porque así corriges muchas cosas.
no hay que pasarse, pero sí es bueno. Pero sí que es cierto que se puede aprovechar, y de hecho yo lo he hecho y el resultado es bastante positivo, para abrir más espacio en eso que generalmente no tienes tiempo, que es profundizar en el espíritu de la obra desde su contexto y desde la reflexión, que creo que, y más en nuestro mundo actual, que todo nos lo exige tan inmediatamente rápido y que busca el efecto de las cosas desde su aspecto práctico, tanto más tenemos los músicos que participamos de un mundo humanístico, hacer mucho énfasis y cada vez más en el suelo, las raíces, en lo que realmente, y preguntarnos cada día por qué hacemos esto, para qué lo hacemos, qué finalidad tengo yo con preparar este concierto, con darle esto a la gente, ¿no? ¿Cuál es mi función? No solo desde el punto de vista técnico, es muy importante, pero también ir más allá y mucho más ahora que nuestro propio oficio se ve, no digo yo cuestionado, pero sí sacudido en sus raíces, ¿no? Y lo veremos en los próximos meses. Tendremos que muy probablemente reinventar muchos aspectos no solo de nuestra profesión, sino también de la profesión del músico y el músico en la sociedad. O sea, la gran pregunta será el músico en la sociedad post-COVID, que no es de este chat, pero creo que esa pregunta, ¿qué función tenemos?, la podemos aprovechar en este espacio virtual también para verbalizarla, que muchas veces no se hace. Pasamos por encima de muchas cosas que pensamos que son obvias y no lo son. Muy bien, tenemos cada uno, les quisiera yo preguntar si podemos hacer el esfuerzo en 30 segundos de contarle a los participantes, esa es la pregunta que más ha llegado, ¿cuál es su experiencia favorita dentro de su carrera? ¿Qué momento lo guardan en la memoria como decididamente el mejor o el que más goza? Y como tenemos solamente 3 minutos, nos va a tocar contarla lo más sucinto que podamos. Maestra, sí, Cecilia, si nos lidera esta parte. Bueno, para mí siempre que me hacen la pregunta de escoger un solo evento es muy difícil, porque dejo de lado otros tantos que son igualmente importantes. Pero voy a escoger uno de los importantes. Me llenó mucho de emoción dirigir la ópera Carmen en el Teatro Metropolitano hace algunos años con una orquesta que era precisamente de jóvenes, y cuando salí al escenario y pues mejor dicho estaba en el foso y me asomé así y el teatro estaba completamente lleno y pues hubo una aceptación muy grande frente a ese trabajo, entonces eso me colmó de dicha, pues, y ha habido otros momentos similares, pero digamos que ese, por el tipo de orquesta que era y por la obra, entonces me llenó mucho. Ese es el que está en la memoria, muy bien. Sí. Adrián, ¿tienes tú una memoria precisa? Sí, yo puedo mencionar muy rápidamente 3 momentos que han sido para mí especialmente emocionantes. El primero es cuando fuimos invitados para tocar la Pasión según San Mateo en la iglesia de Santo Tomás en Leipzig, con el Colegio Vocale de Gante, que es un grupo con el cual yo toco desde hace un poco más de 30 años, para el 250 aniversario de la muerte de Bach, el 28 de julio del 2000, frente a su tumba. La segunda experiencia que me conmovió profundamente fue tocar unos conciertos con el ensamble de Victoria Mulova en el Stradivarius que perteneció a Joachim, o sea, el violín en el cual se tocó por primera vez el concierto de Brahms. Pero tal vez la experiencia que más me conmueve en absoluto es cuando estoy dirigiendo una orquesta de jóvenes y veo, o sea, y siento y veo que algo pasa en su espíritu y que en sus neuronas hay una nueva conexión y tienen un nuevo conocimiento y han entendido algo. Yo creo que para mí no hay nada mejor que eso. Cuando veo que un joven entiende algo y adquiere un nuevo conocimiento. Maravilloso. Dante, ¿tienes una experiencia para compartirnos? Como dijeron mis colegas, es muy difícil elegir una, la verdad. Yo me acuerdo de un par que puedo expresar. Cuando debuté en Europa con Caballería de Pagliacci sin ningún ensayo en Bonn, eso fue realmente una gesta para mí. Cuando hice por
primera vez la segunda de Mahler en un estadio de básquetbol en Brasil, con 4 o 5 coros todos juntos y un solo ensayo con la orquesta. En el comienzo de un festival, y todavía me pregunto cómo es posible que lo hayamos hace 20 y pico de años. Pero lo más crucialmente increíble fue haber llegado, porque me audicionaron, esa es la verdad, en la ópera de Linz con Otello, y me contrataron porque pasé la audición en el Metropolitan de New York. Y cuando llego al Metropolitan me encuentro por primera vez en mi vida que casi toda la gente con la cual trabajé era tan perfeccionista, idealista como lo que yo soñé desde chico. Y fue la primera vez que me sentí tan contento de que la gente, cuanto más uno le pedía, más daban, más amables eran, desde la orquesta, el coro, y que cómicamente, cuando voy a dirigir el primer ensayo con el escenario, después de hacerlo todo en la escena abajo, no en el Met, me pongo delante del escenario con toda ¿vieron? La escenografía. Y se me viene el director de escena y me dice, maestro, ¿qué le parece? Tenía como un miedo. Y yo le digo, ¿cuál es el problema? No, porque el corrugated metal, el metal corrugado, y lo que había puesto era, dice, lo que pasa es que yo quiero que usted entienda lo que es el tercer mundo. Me causó una gracia, porque había puesto el escenario entero con las chapas corrugadas así dobladas, ¿no? Porque era Mahatma Gandhi en Sudáfrica. Lo que él nunca se imaginó que en el pueblito donde yo nací, las casas también están hechas con paredes de chapa. Y entonces estaba delante en el Met con una orquesta fabulosa, con cantantes increíbles, prácticamente mirando a mi infancia desde el podio. Qué gran recorrido, ¿no? Sí. Gracias, Felipe. ¿Tienes una experiencia para compartirnos? Bueno, también como los colegas, muchas. Yo más que una experiencia, bueno, experiencias, digamos, de desafío técnico, también estar en el foso con una traviata sin ensayo, y creo que esto para la adrenalina es algo que hace que no solo para ti como director, sino para todos los músicos, coristas, solistas, haya una conexión que creo que no se da. Cuantos más ensayos, más la estropeas. Y eso realmente creo que a nivel de adrenalina y de oficio, de tú saberte capaz de pilotar una nave en esas condiciones, es algo muy satisfactorio. Sin embargo, recuerdo, digamos, como experiencia entrañable, una segunda sinfonía de Brahms aquí en España. Un momento del primer movimiento, ese segundo tema tan bellísimo, que por un momento olvidé dónde estaba. Es decir, fue una cuestión de tal conexión con la música, con los músicos, que sabía que estaban ahí, pero ya es como que empezamos en cierta manera a volar en la música. Creo que todos hemos vivido de alguna manera esta experiencia, pero eso fue realmente muy especial en el sentido del olvido de sí mismo. Y a mí me quedó grabado como experiencia porque siempre lo he leído. Por ejemplo, la filosofía budista habla mucho de eso, ¿no? Cuando tú te olvidas de ti, realmente puedes expresar lo más profundo de tu esencia. Y justamente nuestro mundo todo el tiempo, nuestro mundo moderno nos está recordando nuestra personalidad, quiénes somos, nuestro perfil, nuestras apetencias, nuestros logros. Y si quisiera yo dar un consejo de todo corazón a aquel que quiere intentar hacer una carrera, desde mi humilde experiencia, es buscar encontrar un equilibrio entre lo que nos exige el mundo y lo que nos exige nuestro mundo interior, que es el que realmente se conecta con la música. El Facebook no nos puede permitir o nos puede permitir conectarnos con la esencia de la música. Tu yo interior, el que no está expuesto a ningún juicio externo ni de ninguna plataforma mediática, ese es el que se puede conectar. Y creo que es mi humilde consejo, es potenciar esa parte, potenciarla, porque nuestro mundo no nos la ofrece en la educación directamente. Hay que ganársela, hay que lucharla. Y luego sopesarla con la realidad del mundo, porque evidentemente si te quedas solo ahí no puedes hacer una carrera competitiva, pero nunca perder de vista esa esencia. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. El tiempo desafortunadamente continúa fluyendo y debemos darle cierre.
La teoría es que uno debe cerrar cuando está disfrutando más para recordarlo lo mejor posible, pero honestamente yo podría sentarme a conversar con los cuatro, con cada uno por horas, si me dejaran, ¿no? Pues les quiero agradecer a los cuatro, Cecilia, Dante, Felipe y Adrián, por su participación, por su tiempo, por su generosidad de conversación. Debo también agradecer a la Fundación Bolívar da Vivienda por el apoyo, la Filarmónica Joven de Colombia por poner todo esto a marchar, la Fundación Nacional Batuta, que son los que están detrás de cámaras, hay 40 personas detrás de todo esto, haciendo que se mueva, que funcione y que podamos compartir todas estas ideas con todos los que nos están viendo hoy. Los invito a todos al próximo 16 de septiembre, vamos a tener nuestra segunda sesión, tendremos también invitados de primordial importancia para el desarrollo de todos, que nos ayuda a inspirarnos. Y de nuevo, ojalá yo tenga la fortuna de verlos a ustedes cuatro pronto para seguir conversando, seguir creciendo y seguir aprendiendo de ustedes. Les deseo entonces un feliz día y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias y bravo. Muy bien.